Cuando lo analizamos a nivel de las diferentes categorías de los 6 subíndices, vemos una interesante heterogeneidad, ¿no? En la parte de innovación y economía, Chihuahua, el estado que ocupa el mayor lugar, que hace un balance de diferentes aspectos que tienen que ver, sí, con la parte de crecimiento, pero también con la diversificación y con la recepción de ingresos por los flujos de inversión extranjera directa. La peor entidad, en este caso Oaxaca, que pese a que registra un efecto asociado con la construcción del corredor interoceánico en el crecimiento en las actividades secundarias, todavía tiene rezagos en diversificación, en recepción de inversión y en PIB per cápita. Infraestructura, mercado de trabajo y sociedad y medio ambiente son los 3 subíndices en los que destaca la Ciudad de México. ¿Por qué destaca la Ciudad de México? En temas de infraestructura, sí, por la concentración inevitable que resulta de ser la capital del país. En mercado de trabajo, por la participación que vemos de diferentes sectores productivos y sobre todo una participación relativamente buena de las mujeres en el mercado laboral y brechas de ingreso y de informalidad entre hombres y mujeres relativamente bajas. Sociedad y medio ambiente, impulsada sobre todo por la parte del sector salud, aunque aquí vemos un contraste entre las cifras que tienen que ver con la cantidad y la disponibilidad de los servicios y también con las cifras de mortalidad o morbilidad que concentra la ciudad. En esos 3 ejes complementa Chiapas, que desafortunadamente ocupa el último lugar en infraestructura y mercado de trabajo, muy alimentado por la parte de informalidad en el segundo caso, y en sociedad y medio ambiente, Hidalgo, donde los temas de salud pública enfrentan un muy fuerte desafío. En derecho, que medimos seguridad pública fundamentalmente, Coahuila ocupa el primer lugar. La percepción de seguridad, el indicador blando que les mencionaba, es muy relevante en este caso, y las tasas de diferentes delitos con relación a la población. En contraste, Zacatecas se ubica en el último lugar por las mismas razones. Finalmente, sistema político y gobiernos, destaca la gestión en temas gubernamentales del Estado de Yucatán, no solo en temas de participación ciudadana a nivel electoral, sino también en la interacción de las personas con la entidad y cómo se combina eso con un manejo responsable de sus finanzas públicas. El peor desempeño en este caso, el Estado de Baja California en el último lugar, donde, aunque el nivel de endeudamiento no es de los más altos, sí vemos temas de baja participación ciudadana y de poca interacción en la gestión del gobierno y los ciudadanos, que afecta la posición relativa con las demás entidades. Muy bien, ahora le dejo la palabra a Valeria. Pues cómo no hablar de elecciones, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Me encantaría hablar de otras cosas, pero no podemos hablar de otras cosas si estamos a semanas, a 2 semanas, ¿no? Ya 2 semanas y media de unas elecciones. Sí, ya todos sabemos que son las más grandes de la historia, pero más allá de las más grandes de la historia, que pues yo creo que cada vez van a ser más grandes. Si somos cada vez más personas, pues cada vez van a ser más grandes, ¿no? Creo que hay muchos desafíos, no únicamente a nivel nacional, sino a nivel estatal. Y a veces, en esta coyuntura, siempre hablamos de lo nacional, hablamos del país. Es mucho más fácil hablar del país. Con todas las dificultades que ello implica, es mucho más fácil hablar del país, cuando la realidad es que tenemos muchísimos Méxicos. Yo sé que es fácil decir, hay 2 Méxicos, el México del centro y el norte y el México del sur. La verdad es que ojalá fuera así de sencillo. Hay muchos Méxicos y cuando hacemos este índice, lo que vemos es que a ninguna entidad o a ningún estado le va bien en todo y a ninguna le va mal en todo, ¿no? Tienes unas que les va muy bien en unas cosas, otras que les va muy mal en otras, y eso es lo que permite hacer política pública a nivel estatal. Entonces, lo que queremos hacer es mostrarles los resultados del índice de competitividad estatal en los 9 estados, en las 9 entidades que tienen elecciones para gubernatura. Ahí tienen ustedes las elecciones, el mapita de los estados que tienen elecciones y la competitividad que tiene cada uno de esos estados, ¿no? Como ven, salvo la Ciudad de México, que tiene sesgos propios de la Ciudad de México, está en competitividad muy alta, y las demás ahí se reparten entre amarillo y rojo. Lo que vamos a hacer para no presentarles
todo así, es un montón de información, agrupamos estas 9 entidades en 3 grupitos, las dividimos en 3 grupitos. El primer grupo son las 3 que salen mejor en el índice. No me gusta decir las 3 mejores, porque en realidad me parece raro, pero las 3 que salen mejor en el índice, las 3 del medio y las 3 del final. Y vamos a ir analizando estos diferentes grupos para ver cómo se ven y qué tienen en común las entidades que les va mejor y las entidades que les va peor. Las 3 entidades a las que les va mejor que tienen elecciones, no estoy hablando de las entidades en general, estoy hablando de las entidades que tienen elecciones, son la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Esta parte a mí me encanta, pero es un poco enredada de entenderle o de verla así con claridad. Esta gráfica de telaraña, entre más afuera estén las líneas, es mejor. Estamos hablando de más competitividad. Y lo que ustedes van a ir viendo, y esto es como spoiler, lo que ustedes van a ir viendo es que conforme les pase a los diferentes grupos, se va a ir haciendo más chiquito y vamos a ir viendo cómo la competitividad pues tiende al centro y eso no es una buena noticia. Entonces, estos son los 3 mejores y como ustedes pueden ver, ninguno está bien en todo. A algunos les va bien en algunas cosas y a otros les va regular. ¿En qué coinciden estas 3 entidades? Tienen relativamente, todo es relativo. Acuérdense que al final del día, pues es un ranking, entonces todo es relativo. Básicamente, estas 3 entidades tienen buena infraestructura en términos comparativos, tienen infraestructura carretera, tienen infraestructura aérea, tienen infraestructura financiera y eso les ayuda. ¿En qué están rezagadas en derecho? En Estado de Derecho. En Estado de Derecho vemos temas graves de percepción de seguridad. Ya sé que ese indicador es un poco extraño, es un indicador que no nos encanta, es un indicador que tiene su complejidad. Francisco nos podrá explicar luego las complejidades de las métricas de seguridad, pero al final del día es la información que tenemos y entonces tenemos que tomar eso. Cuando hablamos de que solo 34% de la población adulta se siente segura, a mí me parece impresionante ese dato. No sé en qué momento llegamos a acostumbrarnos a eso, ¿no? Solo 34% de la población adulta, en las mejores entidades que de las que tienen elecciones, solo estas se sienten seguras. Me parece bajísimo. Y de todas maneras, ya es un dato pues que nos parece normal, ¿no? Y yo no sé en qué momento llegamos a esa situación. Y bueno, 89% de delitos no denunciados, es otro dato que tiene una problemática distinta y al final del día esta es la información que tenemos. Vamos estado por estado, no me voy a ir con demasiado detalle para no hacer esto demasiado largo. La Ciudad de México, que tiene elecciones, está en el primer lugar en términos de competitividad estatal, no solo en estas que tienen elecciones, sino en general. ¿En qué está bien? Está bien, o por lo menos sale bien, en cobertura educativa, grado de escolaridad, camas de hospital, que bueno, para nosotros es importante ver el sector salud. Sí, entendemos que hay un sesgo en ese sentido y que la Ciudad de México concentra atención hospitalaria. Lo entendemos, pero es la información que tenemos, ¿no? Es la información con la que podemos trabajar y esto nos da pistas, no es que nos resuelva los problemas, pero nos da pistas para saber qué tenemos que ir cambiando. Y por supuesto, como razón de eso, pues en la Ciudad de México se concentra también el personal médico y de enfermería. ¿En qué no está nada bien? Y aquí le ponemos desafíos, pero en realidad son problemas, ¿no? ¿En qué no está bien la Ciudad de México? Temas de seguridad, temas de corrupción, y ahí tienen ustedes los datos. Todos los datos que nosotros usamos son públicos, la grandísima mayoría de ellos provienen del INEGI, así que son datos de una calidad muy buena, salvo los temas de seguridad que no podemos resolver y tampoco puede resolver en este momento el INEGI. Vean a ustedes cómo salen rezagadísimas la Ciudad de México en temas de seguridad. Vean las bolitas de hasta la derecha, eso nos habla de los rankings de los estados. Entonces, el que ocupe la posición 29, la posición 29, la 26, la 25, nos habla de que está muy por debajo de la tabla en esta materia. Sí, está bien en las otras que ponemos arriba en verde, pero las áreas de oportunidad, los desafíos, están ahí en rojo y me parece que son desafíos gigantescos. ¿Cómo se ve Yucatán? Yucatán ocupa el lugar número 8 en el índice general. ¿Y en qué le va bien? Pues le va bien en los indicadores que tienen que ver con participación ciudadana, con participación con el gobierno. Ahí sale bien Yucatán. Sale bien también en el tema de homicidios. Suena rarísimo decir que sale bien en tema de homicidios, pero sale bien en tema de homicidios y en tema de robo de vehículos.
tiene un enorme desafío y este desafío a mí me llama mucho la atención porque además lo ha tenido durante mucho tiempo, que son los heridos en accidentes de tráfico, ¿no? En accidentes de tránsito. Sí llama la atención y los datos lo han mostrado durante mucho tiempo. Tiene un tema de ingresos por género, de brecha de ingresos por género, que eso sí es como, amigos de Yucatán, resuélvanlo y resuélvanlo pronto. Ahora, ¿cómo se ve Jalisco? Jalisco normalmente le va muy bien en temas de innovación, de diversificación, y creo que Jalisco lo ha hecho muy bien ahí. Jalisco tiene desde hace mucho tiempo, porque ojo, esto tampoco es resultado de un año o de una gestión de un año. Esto se va generando en el tiempo. Y desde hace muchísimo tiempo, nosotros vemos que Jalisco sale bien en estos indicadores relacionados con diversificación, con innovación. ¿En qué no sale bien Jalisco? Pues a nadie le sorprenderá que en percepción de seguridad, en homicidios, en robo, pues Jalisco enfrenta serios temas que le urge resolver si no quiere perder competitividad, pues por razones que además son tristísimas, ¿no? Para el Estado y para el país. Aquí están los 3 estados que están en medio de los que tienen elecciones, que están en la posición del 3 al 6. Fíjense cómo ya la telaraña se hizo más compacta, ya no está tan afuera, ya está un poquito más adentro. ¿Cuáles son estos estados? Guanajuato, Tabasco y Veracruz. ¿Qué tienen en común? Pues los indicadores relacionados con sistema político son relativamente buenos y están muy rezagados en tema de mercado de trabajo. Hay informalidad, la población no tiene la cantidad o la calidad de educación superior que debería de tener para mejorar su competitividad y, por supuesto, hay temas de brechas de género también en la informalidad. Vamos uno por uno. ¿Cómo se ve Tabasco? Tabasco está en la posición número 20. Tabasco se ha movido últimamente en los últimos años porque su PIB ha crecido mucho y eso ha jalado al Estado hacia arriba. ¿En qué se ve bien Tabasco en este momento, en esta edición? Tienen ahí ustedes los datos, ¿no? Participación ciudadana, personal médico y de enfermería, creo que habría que entender muy bien por qué tiene ese buen dato en personal médico y de enfermería y no sé, quizás un supuesto es Pemex, ¿no? Y los servicios médicos que son específicos y particulares para Pemex y tiene hasta el momento buena gestión de la deuda estatal. ¿Qué desafíos tiene? Inversión extranjera directa, que eso tiene, hay un tema que que se tiene, no diría que resolver, pero que tenemos que entender, pues que tiene sesgos normalmente. La inversión extranjera directa llega a donde ha llegado en los últimos años. Tabasco no es uno de los estados que atraiga más inversión extranjera directa, no lo ha sido, y pues a menos que cambien condiciones estructurales del estado, yo creo que no lo va a hacer. Pero me preocupan más otras cosas. Acceso a Internet, por ejemplo, a mí me parece que es una variable que debería de poderse resolver de forma relativamente sencilla. No estoy pensando que nada sea sencillo, pero creo que puede resolverse de forma relativamente sencilla. Y por supuesto hay un tema de diversificación económica. Esto es propio de esto que se le suele llamar la vocación de los estados, que yo sinceramente aquí no estoy convencida que los estados tengan vocación. Yo creo que vocación tienen los médicos y quizás los curas. Pero no sé por qué un estado tendría una vocación, ¿no? Yo creo que la vocación se va decidiendo y se va forjando a raíz de las decisiones que uno va tomando. Y bueno, pues Tabasco no tiene ninguna diversificación, es uno de los estados con menos diversificación y eso, pues cuando sale bien, cuando el sector en el que tú le estás apostando le va bien, pues te va muy bien. Pero en el momento que a ese sector le empieza a ir mal, no solo a nivel estatal o a nivel país, sino a nivel internacional, pues evidentemente se empieza a complicar el desarrollo de ese estado. ¿Cómo se ve Guanajuato? Guanajuato, este es uno de los datos que a mí me sorprendió para bien, lo digo para bien. Patentes ocupa la primera posición en generación de patentes, me parece una buena noticia para el estado. Diversificación, es un estado que se ha diversificado, que tiene muy buena diversificación, evidentemente está situado geográficamente en un punto clave donde puede aprovecharse de estas cadenas productivas, puede aprovecharse de ser el paso entre el sur, el centro y el norte del país y el norte hacia arriba de la frontera. Pero bueno, pues evidentemente tiene desafíos y me parece que si bien sale en último lugar en consulta de información de finanzas públicas, los desafíos en Guanajuato están en otro lado y están en temas de seguridad con una complejidad enorme para resolverlos. Veracruz.
Veracruz sale bien en morbilidad por enfermedades respiratorias, es decir, ahí respiran mejor aire que el que respiramos nosotros, por lo menos en estos días. Tiene buena participación ciudadana y tiene algunos indicadores de gobierno en los que sale relativamente bien. ¿Cuáles son los retos de Veracruz? Fíjense ustedes en educación, ¿no? En educación deja mucho que desear. Y en estas variables que de nuevo a mí me sigue sorprendiendo que no salgan bien todos, ¿no? Que es telefonía móvil o acceso a Internet. Sí me parece que son cosas que se pueden avanzar y me sorprende que no se haya avanzado lo suficiente. Y ahora sí, vámonos a los 3 estados que están más bajos en este ranking de competitividad de los estados que tienen elecciones. Fíjense cómo en esta gráfica de la telaraña, pues ya están muy en el centro, ¿no? Ya no están afuera, ya están muy en el centro y eso nos habla de que sí estamos hablando de entidades que tienen más desafíos que áreas en verde. Ahora, esto sí me es importante decírselos. A la hora que estábamos viendo la información de estas entidades, en algunos casos nos costó encontrar datos en verde, encontrar datos en los que salían muy bien, ¿no? Y eso nos habla de que hay estados que tienen un verdadero rezago que se tiene que atender. ¿En qué salen? Todo es relativo y me es importante decirlo. ¿En qué salen relativamente bien? En la participación en sistema político, en gobiernos, pero están muy rezagados en mercado de trabajo. Hay muchas personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar, eso te habla de pobreza, desde luego, y te habla también de poca participación de las mujeres en el mercado laboral. Y a mí uno que me parece quizás el mayor problema casi que del país es la escolaridad. El sur sí, o estas entidades en particular, están muy rezagadas en escolaridad. ¿Cómo se ve Morelos? Ahí tienen ustedes los indicadores. Vean, por favor, los desafíos, vean el número de homicidios, percepción de seguridad. Me parece que hay un problemón en este estado tan cercano a la Ciudad de México. Sí, sale bien en algunos otros, participación ciudadana, la diferencia de informalidad entre hombres y mujeres, pero los desafíos me parece que son impresionantes en este estado. Puebla me sigue sorprendiendo. Cada vez que hablo de Puebla me sorprende, porque cuando yo voy a Puebla, pues me encanta Puebla. La verdad es que me parece que es una gran ciudad, ¿no? Y de repente dices, pues sí, pero todo el estado de Puebla no es Puebla, o la ciudad de Puebla no es todo el estado. Entonces a Puebla le va muy bien en la ciudad de Puebla, pero si nos salimos de la ciudad de Puebla, ya no. Entonces Puebla ocupa la posición 28 de las 32 entidades. No es una buena posición para una entidad, para un estado que también tiene todo y que porque tiene una posición geográfica dentro del país privilegiada, podría aprovecharse de las cadenas productivas, podría aprovecharse de su cercanía con otros centros productivos y al final del día no estamos viendo eso. Vean los desafíos en este caso están robo de vehículos, salud, hay temas de salud importantes y esperanza de vida. Vean, la esperanza de vida es uno de los estados con menor esperanza de vida. Sí, me parece que hay un tema en Puebla que evidentemente no vemos cuando vamos únicamente a la ciudad de Puebla, pero Puebla pues no es únicamente la ciudad. Y Chiapas de los estados que tienen elecciones, se ubica en la posición número 30. Y bueno, pues ahí lo tienen ustedes con absoluta claridad, ¿no? En innovación y economía ocupa la posición 31, en infraestructura la 32, en mercado de trabajo la última también. Sí sale mejor en el subíndice de derecho, de Estado de Derecho, y bueno, un poco mejor en sistema político y gobiernos. Fíjense en estos, cuando hablamos de infraestructura, lo que estamos midiendo, ni siquiera estamos midiendo calidad de las carreteras o calidad de los puertos o calidad de los aeropuertos, porque no tenemos esa información. Nos encantaría tenernos, crean, nos encantaría tener esa información. No la tenemos. Estamos midiendo variables que, entre comillas, deberían de ser más fáciles de resolver, como telefonía móvil, acceso a Internet, terminales punto de venta que permitan la bancarización y la digitalización. Y pues ahí Chiapas muestra un rezago impresionante. Yo creo que el sur, más allá del rezago que muestra, tendríamos que pensar en un modelo de desarrollo distinto en el sur. Porque yo no creo, pero esto es opinión muy personal, no creo que el modelo de desarrollo del sur tenga que ser el mismo modelo de desarrollo del norte del país. Porque son estados completamente distintos, con condiciones completamente distintas. Y no me parece que tuviéramos que copiar de uno a otro. Y en este sentido, sí, siempre hablamos de la política pública nacional, siempre hablamos de lo que pasa en los cambios a nivel legislativo, a nivel legal, a nivel constitucional, pero al final del día
donde nosotros vemos que se puede hacer una gran diferencia es a nivel local. La política pública local es la que más cambios hace y la que requiere que se trabaje mucho más para resolver estos desafíos. Me gustaría invitar a Víctor y a Jesús Carrillo, director de Economía del INCO, para que nos platiquen un poquito más y demos pie después a las preguntas. Excelente, pues después de la intervención de Valeria, me gustaría darle las gracias al profe Jesús Carrillo. Una anécdota personal que es muy importante. Yo conocí a Jesús en medio de la pandemia en Twitter, hablando de temas de energía, y coincidió la gran coincidencia entre los dos. Él es ingeniero, no es economista de formación, digamos, licenciatura, yo sí, y él siempre se niega como economista, ¿no? No le gusta. Pero nuestra gran coincidencia es que somos profesores, los dos damos clases desde hace muchos años y nos apasiona mucho la educación. Entonces, por eso escucharán que así nos referimos el uno al otro. Sí, además Víctor me ayudó con mi tesis doctoral, entonces desde el principio fue lo primero que hice, le mandé un mensaje, oye, ¿tú me puedes ayudar con X, Y, Z? No podía, pero me ayudó con otras cosas que sí podía. Entonces, bueno, pues encantado de compartir este espacio y creo que es muy importante esto que decía Valeria. En el último año y medio hemos visitado muchísimo varios estados de la República y efectivamente las políticas locales son las que cambian la vida de las personas. Entonces creo que es importante que hagamos una pausa para hacer algunas propuestas que creo que son importantes y valiosas para todas las entidades. Y creo que aquí es donde resalta la importancia de que tomemos decisiones basadas en datos, en evidencia empírica, en evidencia dura. Las 9 entidades en elección, las 9 entidades a las que hemos enfocado el análisis de esta presentación, tienen retos en cada uno de los ejes, en cada uno de los subíndices que analizamos dentro del ICE. De ahí la importancia de conservar y preservar estos pequeños grupos de análisis dentro del índice general. En ese sentido, si nos ubicamos en los 6 subíndices, que es lo que vamos a presentar, primero 3 y luego otros 3, pues en de innovación y economía, pues algo que necesitamos definitivamente es promover cada vez más entornos favorables para la innovación y para la inversión. Finalmente, hay que propiciar las condiciones para que las ideas crezcan, para que las ideas se compartan y para que las ideas sobre todo se hagan realidad. Sí, en temas de infraestructura, que sería el segundo subíndice de interés, consideramos que es importante ampliar el acceso a la infraestructura, es decir, no solo construir más infraestructura, sino que en la existente la capacidad de acceder a ella de las personas también se incremente o incluso mejore, porque hay un tema importante en la calidad de esa provisión de servicios. Sí, otra cosa que se relaciona también con la infraestructura, pero de manera muy particular se necesita darle un avance a la dinámica laboral, en particular de las mujeres. Las mujeres son la reserva de talento de este país y tenemos que avanzar en eso sí o sí para que el país crezca, para que el país sea más próspero y, por ende, más incluyente. Entonces, creo que aquí habrá muchas cosas que se ligan entre los 3 subíndices, pero me parece muy importante esta perspectiva de género para poder avanzar definitivamente en la dinámica laboral de las mujeres. Y bueno, no podemos hacer recomendaciones sin primero mirar los datos. Para estas 9 elecciones hicimos un ejercicio donde comparamos el promedio de las 9 entidades con el promedio de las otras 23, tomando en cuenta que es un promedio, ¿no? Y que dentro del promedio, pues obviamente también si vemos una segunda iteración, hay una varianza entre los más altos, los más bajos y los que están en medio. Cuando hablamos de la parte de innovación y economía, nos gustó mucho este dato, inversión extranjera directa, hoy que está en moda toda la ola del nearshoring. Bueno, pues en promedio, las 9 entidades que van a renovar a su poder ejecutivo reciben 80 centavos de dólar por cada millón del PIB en pesos. Eso contrasta con los 1.3 dólares que reciben el resto de las 23 entidades. Tomando en cuenta que dentro de estas 9 está la Ciudad de México, que es la ciudad que recibe más, que es 2.1 dólares por cada millón de PIB, pero también está Chiapas con 0.3.
Y de hecho, como vieron ahorita, Valeria presentó este mapa de las 9 entidades que van a tener elección a gubernatura este año y pues están principalmente en el centro o en el sur-sureste del país. Entonces, claramente se nota que la inversión, como ya indicaba el prof, está llegando muchísimo más por el norte del país. Ahora, si nos fijamos en acceso a tecnologías, de manera muy importante nos interesa qué tanta conectividad tenemos, qué tanto podemos manejar Internet. El 57% de los hogares de estas 9 entidades que van a tener elecciones tienen acceso a Internet, pero aquí también hay una gran diferencia. En la Ciudad de México el porcentaje es casi del 80%, es 78%, mientras en Chiapas es solo del 30%. Entonces, esto es definitivamente muy contrastante y las otras 23 entidades federativas tienen un promedio de 61%. Entonces, si necesitamos o si queremos avanzar en infraestructura, también tenemos que hablar de infraestructura digital y tenemos que hablar de las capacidades de aprendizaje que están descentralizadas, que están en los hogares y que dependen de otras plataformas muy dependientes a su vez de la infraestructura. Y para complementar esta sección, en el caso de mercado laboral, tenemos la brecha de informalidad. Nuestra área de sociedad incluyente que dirige Fernanda García nos hace siempre énfasis en los aspectos del mercado laboral y las diferencias que esto genera sobre las mujeres. Hemos hablado todo el tiempo de informalidad como uno de los grandes retos de las entidades. Pero una segunda capa de análisis, una segunda iteración, se refiere a la brecha que existe entre la informalidad entre hombres y mujeres, donde obviamente la desventaja la llevan ellas, ¿no? En promedio, 3.5 puntos porcentuales de mayor informalidad en contra de las mujeres para estas 9 entidades, 0.5 arriba del promedio de las otras 23. Nuevamente, una enorme varianza. Tenemos un estado como Tabasco, que tiene una diferencia en informalidad entre hombres y mujeres de 8.7 puntos porcentuales. Es enorme, es la más grande del país. Y en contraste, la Ciudad de México con la más baja en 0.7 puntos. Como les digo, este 3.5 encierra una enorme diversidad, pero nos habla de que uno de los grandes retos de las 9 entidades que eligen a sus nuevos gobernadores y jefes de gobierno tendrán que atender el tema de la informalidad, también desde una perspectiva de género. Aquí muy importante es que, ya lo sabemos, pero básicamente una persona que está en la formalidad gana un 50% más de lo que gana una persona en la informalidad, más o menos en promedio. Entonces, sí es algo muy importante para el desarrollo de las personas. Y bueno, si queremos ver algunas propuestas, nosotros no queremos presentar hoy una propuesta que vaya a modificar el curso de la historia de manera definitiva. No nos interesa tampoco decir la receta secreta para el desarrollo económico y la competitividad. Es una multitud de variables que afectan a la competitividad. Entonces, sí necesitamos atenderlo de la manera que sea posible para las entidades federativas. Algunas políticas se requieren desde el nivel federal, hay otras que se tienen que hacer a nivel local y que pueden hacer la gran diferencia, pero tiene que ser muy puntual. Entonces, algunas propuestas que tenemos en este sentido. Muy importante es diseñar estrategias locales de atracción de inversión. En esto que se ha puesto de moda como fenómeno, el nearshoring, pues se necesita entender las vocaciones. No es lo mismo ni siquiera Chihuahua que Baja California. No es lo mismo Querétaro que Guanajuato, aunque sean entidades vecinas. Y para eso, nosotros lo que proponemos es que haya creación, que se creen agencias que promuevan la inversión. Desde luego, hay algunos ejemplos que ya están funcionando. Algunas entidades federativas, por ejemplo, Nuevo León, tiene una subsecretaría de inversión, o por ejemplo, en el caso de Querétaro, está la subsecretaría de Desarrollo Económico, que depende de la CDSU, pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Chihuahua existe PRODECH, que es la promotora de desarrollo económico de Chihuahua, y que andan en foros en todo el mundo buscando inversiones, o también el Consejo de Innovación y Comercio en el estado de Sinaloa. Estas son algunas prácticas que creo que se deberían de expandir, que tienen que estar muy bien enfocadas e insisto, atender cuál es la vocación de las entidades federativas, porque en todos los sectores, decía Valeria, no necesitamos que todo el desarrollo en todo el país sea igual, pero sí que en cada región pues atienda
¿De qué manera se quiere desarrollar al Estado? Por eso añadimos esta segunda recomendación, esta propuesta del IMCO. Crear estrategias de digitalización que permitan impulsar el acceso a los servicios de telefonía móvil e Internet. Es impresionante los datos que hemos visto, el rezago que existe en el acceso desde las viviendas. Es decir, de la capacidad que tienen las personas en el lugar en el que habitan de acceder a la gama de servicios, a sistemas educativos, a un montón de recursos que solo son accesibles vía medios de digitalización y que además se vuelven indispensables para propagar los beneficios de esa digitalización en otros aspectos que tienen que ver con la capacitación en el mercado laboral, con la provisión de herramientas para mejorar el aparato de seguridad pública, etcétera, etcétera. La parte de digitalización nos parece clave y vemos un rezago relevante, obviamente en muchas de las entidades del país, pero también en estas 9 entidades. Como veremos en las siguientes recomendaciones, la digitalización se vuelve central para que funcionen las otras iniciativas. Sí, sin duda es crucial la digitalización y para eso también hay que fomentar la vinculación entre la industria y el sector educativo. Aquí, y quisiera aquí también mencionar a nuestra directora de Sociedad Incluyente, Fernanda García. Por favor, acérquense con ella si quieren saber más de estos temas. Creo que es muy importante que se fomente la participación de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todavía hay una gran diferencia en la participación en el mercado laboral en este sentido y yo creo que se puede cerrar esa brecha y se necesitan estrategias en al menos 2 pasos. Primero, lograr que más mujeres que están en educación media superior se integren a este tipo de carreras, a este tipo de desarrollo profesional, pero una vez que están en la educación superior, entonces se tiene que mejorar la empleabilidad de estas mujeres, es decir, hacerlas competitivas en el mercado laboral, que no haya barreras de entrada en el mercado, que luego todavía las hay, aunque no las queramos reconocer, pero definitivamente poder promover estas habilidades muy particulares que dependen de infraestructura, dependen de tecnologías de información y sobre todo pues dependen de mucha voluntad, ahí sí, de gobiernos y de sector privado que se puedan enlazar, que se haga una verdadera colaboración para poder tener estados, entidades federativas más innovadoras. Continuando con las recomendaciones, en estas 9 entidades identificamos para los otros 3 subíndices en otras características de tareas que pueden llevar a cabo los estados. En temas de seguridad pública, creemos que es necesario robustecer el aparato. Uno de los grandes retos que enfrentamos desde la construcción de los datos para el índice tiene que ver con las cifras negras. Cuando consideramos diferentes tipos de delitos, la evidencia que nos ofrece, por ejemplo, que en el caso de homicidio exista un cuerpo, pues lo hace muy diferente a un robo o a algún otro tipo de delito que no tienes una evidencia fehaciente de que ocurrió. Desafortunadamente, los retos, inclusive desde el punto de homicidios, y todos lo conocemos, tienen ya cifras negras interesantes, muy desafortunadas con todo el tema de desapariciones, fosas clandestinas, y eso hace que la medición de la seguridad pública y la capacidad de las personas para denunciar esté bastante rebasada. En segunda instancia, pues el gran problema en términos de pobreza multidimensional en el país en los últimos años ha sido el acceso a servicios de salud. Ahora ya tenemos muchos millones, varias decenas de millones de personas sin acceso a servicios de salud. Y esto, si bien es una problemática compleja federal, también creemos que en términos de acceso se puede resolver al menos parcialmente desde ciertas políticas locales que ahorita vamos a mencionar, pero sin duda el acceso eficiente para las personas de verdad puede cambiar vidas o puede evitar que haya pérdidas de vidas también. Y finalmente, una parte central, esto es crítico de las propuestas que estamos haciendo hoy. Promover finanzas públicas sostenibles. La palabra clave es sostenible. Podemos utilizar el espacio fiscal de manera inteligente, de manera proactiva. Lo vamos a ver en la propuesta que vamos a hacer. Y hay un espacio interesante desde el punto de vista de gestión de las finanzas públicas en el enfoque de las entidades. Sí, sin duda yo creo que aquí una clave
para todos los subíndices es sin duda el que mencionaba el prof, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin eso no hay políticas públicas porque pues los buenos deseos están muy bonitos, pero si no hay dinero para ellos, entonces no se pueden llevar a cabo. Ahora bien, dentro de estos 3 subíndices que estamos comentando y que queremos presentar unas propuestas, pues ya Valeria nos comentaba algo de los datos de las 9 entidades, pero de verdad notemos la gravedad de que nada más 1 entre cada 4 personas en estas 9 entidades se sienta segura. Y eso, que ese promedio se eleva bastante porque Yucatán tiene más del 60%, es una de las mejores entidades en este indicador. Ninguna de las otras 8 entidades llega al 30%. Entonces, es de verdad algo muy preocupante. Desde luego hay otros lugares en donde todavía es peor la situación. Por ejemplo, en Zacatecas, nada más el 8% de las personas se sienten seguras o muy seguras. Entonces, creo que es muy importante porque sin seguridad, pues no hay manera de que siquiera podamos salir, convivir, platicar, compartir ideas, trabajar en paz. Entonces, es algo, desde luego, muy importante, muy complejo, muy grande, pero lo hemos visto. En todas las encuestas, el primer tema de preocupación para los mexicanos en estas elecciones es la seguridad. Y yo creo que de verdad tenemos que poner mucha atención en ello. En el segundo aspecto, en la parte de salud, hemos hecho mucho énfasis en el INCO, que desde la parte de recuperación económica posterior a la pandemia, ya vemos indicadores que hacen que se disipe el efecto de esa caída en 2020. Nosotros tomamos, por ejemplo, el crecimiento de los últimos 3 años y si tomamos en cuenta las cifras disponibles, pues eso ya excluye el 2020, las entidades empiezan a mostrar números de crecimiento positivos. Ahora, la parte desafortunada del desvanecimiento del efecto de la pandemia tiene que ver con el sector salud y las herencias que tuvo. Vimos un incremento dramático y exponencial en la morbilidad por enfermedades respiratorias. Creció de manera relevante, pero también en la mortalidad infantil. Se mueren más niños en México como proporción de cada 1,000 nacidos vivos en el primer año de vida. El promedio de las 9 entidades que van a tener elecciones es de 18.8 niños, casi 19 de cada 1,000. Y eso está 4 unidades arriba del promedio de las otras 23. Es decir, en estas 9 entidades se mueren 4 niños más que en promedio de las otras 23. Hay un problema de política pública relevante ahí que tiene que ver con el acceso al sector salud. Y cuando analizamos los datos, la distribución de los datos, tenemos casos como el de Morelos, donde el número es de 13 niños, porque pues, no hay una infraestructura hospitalaria que permita que los niños se atiendan en el estado y desafortunadamente se atienden en la Ciudad de México, donde vemos un incremento importante en las cifras de mortalidad, porque aquí está la infraestructura hospitalaria que les puede dar servicio y tristemente en muchos casos pues no sobreviven. Ahora tenemos a Chiapas también, que es la entidad con el mayor número de mortalidad infantil, con más de 30 niños de cada 1,000 nacidos vivos. En Chiapas se mueren 30, en Morelos se mueren 13, en promedio se mueren 18. Son cifras que si las comparamos en nivel de perspectiva un poquito más grande, los niveles de Chiapas están más cercanos a países de África, ¿no? Y los niveles de Morelos un poquito más cerca de países como Corea del Sur. Entonces, perspectiva. Y aquí, volviendo ahora a lo que comentaba el prof de las finanzas públicas y su sostenibilidad, este subíndice de sistema político y gobiernos es en el que se encuentran en este indicador de la deuda como porcentaje de los ingresos totales. Estas 9 entidades se encuentran mejor que el promedio de las 23 restantes. Es un 16%. ¿Qué significa de alguna manera esta cifra? Significa que hay espacio para utilizar bien la deuda. Desde luego, utilizar la deuda no es malo para nadie. Todos podemos comprar coches, casas o electrodomésticos a crédito, cada quien a su preferencia, ¿no? O cuchillos, en mi caso que me gusta mucho cocinar, pues también compro cuchillos a crédito, desde luego, porque algunos son costosos. Pero bueno, el punto es que la deuda, así como la utilizamos las personas, también los gobiernos la tienen que utilizar bien. Desde luego, ahí es donde creemos que sí está en verde, pero quiere decir, insisto, que hay espacio. Algunas entidades federativas, la Ciudad de México en particular, tiene un 35.5% en este indicador, pero Puebla tiene un 3%. ¿Qué quiere decir? Probablemente a Puebla le haga falta un poco de deuda.
Desde luego para infraestructura, para conectividad, para educación, para salud, etcétera. Pero aquí hay una oportunidad de utilizar más recursos en beneficio de la población siempre. Y eso nos lleva a las últimas 3 propuestas que tenemos para ustedes el día de hoy. En el primer caso, creemos que es importante promover el uso de medios digitales, no solo para la presentación de denuncias, sino también para darle seguimiento procesal. Sabemos que hay un problema enorme en las fiscalías. Es un diagnóstico más que recurrente de los expertos y las expertas que se dedican a temas de seguridad. La capacidad de procesar. Bueno, pues tenemos hoy herramientas de procesamiento, el uso de la inteligencia artificial para procesar datos. Hay un montón de herramientas y pocos recursos destinados a ello. Tenemos que seguir promoviendo. Hay ejemplos de diferentes estrategias de digitalización en materia de seguridad pública en distintos estados y estas entidades pueden tomar esas experiencias a favor de procurar un mejor aparato de justicia enfocados en los costos de transacción. Las denuncias no se hacen porque presentarlas es doloroso, es costoso, lo tiene que internalizar la persona que es víctima de violencia, ¿no? Y muchas veces enfrentarse a criterios de discriminación, a criterios de acceso. Bueno, creemos que la digitalización puede ayudar. No es una panacea, es una recomendación. También en este aspecto de acceso a servicios de salud, si bien, insisto, se requieren muchas cosas, algo por donde podemos empezar es en tener más estrategias para mejorar el acceso digital a los servicios de salud. Particularmente, para poner un ejemplo, pues fomentar el uso, promover el uso de expedientes clínicos digitales, pues que reduzcan el tiempo de espera, porque a veces, pues algunas personas tienen un padecimiento y si están en lugares que no sean, por ejemplo, la capital del estado, pues a lo mejor el expediente tiene que viajar. Esos son tiempos para las personas que tienen un padecimiento o para sus familias. Entonces, si hubiera sistemas o más sistemas que tuvieran estos expedientes, pues entonces ya no tendríamos al menos este problema. Todavía tendríamos otros, pero al menos este podríamos avanzar. Y aquí sería muy recomendable que las entidades federativas y la federación tengan algún tipo de homologación, pues para cuando hay necesidades muy específicas que se tienen que atender, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara o en algún otro de los centros urbanos más grandes, con más clínicas de especialidad, pues ahí también que haya posibilidades de intercambiar la información más rápidamente. Sin duda, pues al menos poder acceder clínicamente a nuestro expediente, a la información de nuestros médicos, etcétera, puede hacer la diferencia como usuarios de los servicios de salud. Y recordar también que hay un montón de retos que se pueden robustecer con base en esta estrategia de digitalización. Todos hemos escuchado temas en el abasto de medicamentos, en el abasto de vacunas, en la gestión de diferentes tipos de servicios complementarios a la consulta externa. Bueno, si tienes centralizada la información que te permite identificar dónde están las necesidades de la población en determinadas regiones, se vuelve mucho más eficiente también esa gestión. Para concluir, nuestra última recomendación el día de hoy es un manejo proactivo de la deuda pública. A mí me encanta hablar de finanzas públicas, todas las semanas escribo de eso y creo que hay, además es un punto de discusión siempre muy ferviente con el profe, creo que hay espacio, el espacio está ahí. Vimos 13 puntos de deuda por cada peso de los ingresos totales de las entidades, es decir, no solo de los ingresos que vienen de la federación, vía participaciones y vía aportaciones, sino también el esfuerzo propio de las entidades por generar sus propias fuentes de recursos. Hay espacio fiscal. ¿Cómo lo podemos utilizar de manera inteligente? La ley dice que lo tenemos que utilizar en el financiamiento de proyectos productivos. Y Valeria siempre nos dice que, bueno, pues está muy bonito que esté en la ley, pero pues de eso no se cumple. Bueno, aquí hay 5 propuestas, todas enfocadas en temas de digitalización, todas enfocadas en aspectos que pueden beneficiar directamente el bienestar de las personas y que se pueden financiar de manera adecuada con instrumentos de deuda que hoy tienen las entidades. Además, hay toda una estrategia de monitoreo, existen los semáforos de la Secretaría de Hacienda que permiten identificar si hay riesgos en la captura de esa nueva deuda, pero las necesidades están, el espacio fiscal lo tienen los estados, hoy que la discusión a nivel federal es tan preocupante sobre los niveles de endeudamiento, bueno, aquí hay un espacio de política fiscal desde el diseño local para promover un mayor bienestar en la población. Pues nosotros con esto estaríamos concluyendo. Creo que todavía falta el comercial principal para que todos ya podamos tomarle aquí la
el QR. Y bueno, insistir en lo que empezaba Valeria, las políticas públicas son locales. Para cambiar la vida de las personas hay que trabajar en las comunidades, hay que trabajar con las personas y hay que tener capacidades entre los gobiernos estatales y en coordinación, tanto entre ellos como el nivel municipal. Sin duda, aquí hay un gran camino para detonar la competitividad de nuestras entidades federativas. Pueden conocer las cifras de cada una de las 32 entidades, de las 50 variables que nosotros utilizamos en el estudio. Publicamos boletas para cada una de las 32, incluyendo las 50 variables, cómo se posicionan con relación a los demás estados y qué lugar ocupan entre las 32 con la cifra dura en cada uno de los casos. Además, en este código QR ustedes pueden descargar el documento, el índice estatal, las boletas para cada uno de los estados en función del interés que tengan, la presentación que acabamos de ver y con mucho gusto, con mucho orgullo, un tablero interactivo. Este es un esfuerzo que hicimos para esta edición del ICE, en gran medida gracias al trabajo de Ivania Massari, que nos acompaña aquí, nuestra coordinadora de evaluación y análisis, que yo le digo que es la guardiana del templo del ICE, y que gracias al esfuerzo que ha hecho durante muchos años, muchos de esos 18, hoy podemos tener una herramienta interactiva, un tablero, un dashboard donde ustedes pueden descargar la información y está disponible a través de este QR. Muchas gracias. No se me vayan. Siéntense, por favor, que tengo un par de dudas. No, tú pásate allá, porque yo los voy a interrogar. A ver, me mandaron unas preguntas, pero yo tengo una. Primero, no sé por qué siento que están recomendando a los estados que se endeuden. Entonces, a ver, Víctor, tú dices que te encantan las finanzas públicas y que escribes de finanzas públicas. ¿Me explicas? ¿Recomendaste eso o no recomendaste eso? Sí, estoy recomendando que utilicen ¿Cómo? esta disponibilidad de deuda de manera productiva, ¿no? La clave está en que sea sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podamos pagar, ¿no? Y para que se pueda pagar la deuda, se tienen que generar los recursos desde las entidades para poder enfrentar los vencimientos que vas teniendo con los bonos que emites. ¿Qué significa eso? Que la economía genere los recursos a nivel local propios para que la pagues, ¿no? Y creo que existen dentro del marco de responsabilidad fiscal federal, la ley de coordinación fiscal y la ley de responsabilidad financiera de las entidades federativas, los suficientes candados para que ese endeudamiento, uno, no sea irresponsable, dos, no comprometa las finanzas de los estados y tres, no comprometa los recursos que hoy sí están bastante comprometidos en algunos casos de las participaciones federales, que son la principal fuente de ingreso de los estados. Bueno, a mí me parece que el tema de la deuda, últimamente que está mucho en la conversación, pues sí tendríamos que acotar a que la deuda no es en sí ni buena ni mala, sino lo que tenemos que valorar es el uso que se le da a la deuda y ver si son recursos que se usan con fines productivos. Una pregunta que me parece que está relacionadísima con las conversaciones que tuvimos en el desarrollo del índice de competitividad, está relacionada con las variables de seguridad y a lo mejor no tienen ustedes la respuesta y voy a tener que invitar a alguien más aquí arriba, que está, por ejemplo, hablábamos de incidencia delictiva, ¿no? Y es una bronca ese indicador, porque de repente vemos que hay entidades donde oímos que hay mucha incidencia delictiva, pero el dato, la cifra, no refleja esa incidencia delictiva. O hablamos también muchísimo de extorsión y no tenemos datos que nos sirvan en ese sentido. Entonces, ¿cómo afecta, no quiero decir la calidad de los datos, pero cómo afecta la cifra negra a los indicadores de competitividad? Jesús. A ver, yo creo que el hecho de que no tengamos suficiente información sobre la realidad de la seguridad pública también nos impide dos cosas: ver cuánto nos cuesta y saber exactamente dónde están los problemas. Es decir, geográficamente no podemos ubicar correctamente dónde y de qué manera se están explicando los fenómenos de inseguridad. Voy a poner un ejemplo muy breve, Valeria. Cuando hemos platicado con la industria exportadora en el norte del país, ellos nos dicen, bueno, para mí esto es un problema, la inseguridad es un problema porque le afecta a mis empleados, porque le afecta ahí en la parte que está del lado urbano, digamos, el temor que tenemos de estar en el transporte público, etcétera. Pero como industria no me afecta tanto porque pues yo tengo camiones que van cargados de mercancía hacia la frontera
y el crimen organizado los aprovecha para poner sus propios camiones que van cargados de otras cosas. Entonces, las cifras negras no nos permiten saber qué es qué en la seguridad. ¿Cuál es el problema real que están teniendo incluso las empresas para poder ser más competitivas? Yo creo que ahí hay al menos dos elementos pues para determinar por qué es tan importante esta cifra negra, más allá de todo lo que implica la inseguridad, que es una afectación personal, física o jurídica de nuestras personas, ¿no? Que es definitivamente lo más importante. Víctor, tú eres de Oaxaca y vemos continuamente que el sur está rezagado y pues que no se resuelve, que se dice mucho. Hablamos de desigualdad regional desde que yo me acuerdo y al final del día los indicadores pues no cambian. ¿Qué explica ese rezago? En buena medida tiene que ver con el tipo de indicadores que utilizamos para medir, ¿no? Muchos de ellos tienen una fuerte relación con actividades secundarias donde el sur del país tiene una ponderación relativamente más baja. Cuando hablamos, por ejemplo, de diversificación o complejidad, son indicadores que de alguna manera le otorgan un peso mayor a actividades en el sector industrial. Creo que el gran reto para las entidades del sur está en encontrar un modelo de desarrollo que permita, desde mi punto de vista, dos niveles de rotación. Primero, todo el desarrollo del sector secundario en términos de construcción y de manufactura. Y segundo, cómo trasladas esos beneficios de construir diferente tipo de infraestructura, logística, etcétera, y desarrollar algunas industrias a nivel local en una mayor potencia del mercado interno. Si nosotros vemos las cifras de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, de Quintana Roo, de Campeche, la presencia del sector terciario, es decir, el comercio al menudeo, el comercio al mayoreo y los servicios, son cifras que en promedio en el país están alrededor de 2/3 partes, en estos estados superan el 70%. Y a eso Entonces, les afecta muchísimo más la inseguridad y el delito como la ¿cómo extorsión. le haces para aterrizar la derrama de desarrollar una mejor infraestructura en el mercado interno? Esa es la clave para que sean más competitivas, porque sí, a lo mejor son más diversas las economías del norte en 30 tipos de manufacturas, pero las economías del sur en la provisión de servicios también tienen un nivel de diversificación muy interesante. La última pregunta iba para los dos y quizás debería de ser para el secretario, pero bueno, luego se la pasamos. ¿Cómo podemos usar los indicadores del ICE, estos 50 indicadores, para poder medir el éxito de las políticas públicas en los estados? Valeria, yo enfocaría primero algo que es lo que nosotros hacemos. Tener acceso a información nos permite, desde luego, ser ciudadanos informados, pero también nos permite poder exigirle más a las autoridades. Yo creo que del lado de la sociedad civil, ciudadanía y organizaciones, tenemos que ser más exigentes y tener herramientas para decir, mira, gobierno de Campeche, nuestra economía tiene el peor crecimiento en los últimos años de todo el país. ¿Qué estamos haciendo para diversificarnos del sector petrolero? Creo que ahí hay un punto muy importante y ya lo decían ustedes dos, sirve para que las autoridades diseñen, pero también para que evalúen y para que le den seguimiento a las políticas públicas. Poco a poco, los indicadores no todos se afectan de manera inmediata porque haya un expediente clínico único, eso no va a solucionar todo, pero poco a poco sí podemos ir viendo algunos cambios y algunos sin duda más rápidos. Por ejemplo, la digitalización de servicios pues rápidamente puede inhibir la corrupción, por ejemplo, y también la percepción de la corrupción. Entonces yo creo que son, me parece, los dos elementos principales, uno para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas y el otro pues para poder ser más exigentes con nuestras autoridades. Víctor. Yo te diría que el resultado de las métricas del ICE es una medida estructural, es decir, es el resultado de muchos años, no solo de políticas públicas desde el orden gubernamental, sino también de participación del sector privado. Las propias empresas, los empresarios, las personas que deciden invertir, tienen una injerencia, una influencia sobre aspectos que medimos en el ICE. Y cuando hablamos del diseño de políticas públicas, estamos hablando de la incidencia que tiene el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. No podemos negar que diferentes aspectos que medimos aquí tienen una injerencia de las tres a favor y en contra de buenos resultados. Entonces, cuando Jesús habla de esta accountability, de esta rendición de cuentas,
Creo que tenemos que pensar que aunque estemos hablando del estado de Colima, bueno, pues hay una responsabilidad conjunta de autoridades de los 3 órdenes mucho tiempo hacia atrás, y eso quiere decir que es estructural. Pero creo que hacia adelante nos da mucha información para tomar mejores decisiones o exigir cosas que nos pueden parecer más apremiantes y que muchas veces no son evidentes, ¿no? Por ejemplo, hace rato que decías lo de las patentes y Guanajuato, ¿no? De repente brincan cosas en los datos que si tienes herramientas para consultarlos de manera directa y comercial para el tablero del INCO, que espero que lo usen mucho, pues es eso, ¿no? ¿Cómo están las entidades? ¿Dónde me duele? ¿No? ¿Dónde están mis puntos de dolor? Creo que es mucho más fácil si lo tienes con la información. Y la colaboración entre los diferentes participantes, ¿no? Entre gobierno, sociedad, sector educativo. A mí me parece que esa colaboración es fundamental. Las agencias privadas que pueden también fungir para atraer capitales, para atraer inversión. Me parece que esto no es únicamente trabajo del gobierno, sino muestra de un trabajo que se necesita hacer en conjunto. Con esto cerramos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor, por todo tu gran trabajo. Jesús, Ivania, desde luego, todo el equipo del IMCO que hizo un gran trabajo. Comunicación, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a todos.